Hello, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de los Wellness Talks de Panama Wellness. Hoy vamos a hablar de un tema que hace rato nos estaba tocando la puerta y diciéndonos, ok, creo que es el momento de que hablamos de esto. Vamos a hablar de reciclaje 101, o sea, los esenciales de reciclaje. Y vamos a hablar con Diego Ferro de Costa Recicla, que ya veo que está por aquí y bueno, en lo que les voy presentando, lo voy sumando a la llamada. Me cuentas, Diego, si te llegó la invitación. Invite. Vale, Costa Recicla es una fundación aquí en Panamá que se encarga de promover. Hello, ¿Qué más, Marley? ¿Cómo va todo? todo bien, todo bien. Aquí estaba haciendo la intro, pero yo creo que, a ver, ya que llegaste, mejor te salió a ti la intro de Costa Recicla que a mí, 100%. Vale, vale, tranquila, adelante. No, nada, bueno, lo que yo iba a comentar es que Costa Recicla es una fundación aquí en Panamá, inició en Costa del Este, ¿cierto? ¿No? Sí, hace ya casi 10 años, más o menos. Bastante, bastante. Y tú eras uno de los fundadores, ¿cierto? Correcto, cuando el grupo empezó, fue uno de los primeros en el grupo como tal, sí. Me encanta, me encanta. Pioneros en Panamá y la verdad es que, en verdad, te agradezco porque necesitábamos esa iniciativa aquí en Panamá. Necesitábamos quien nos jalara las orejas y nos dijera, miren, vamos a reciclar y por aquí es donde se hace y vamos a, o sea, vamos a educar a la gente de una manera simple y sencilla y que entiendan de que todo el mundo en sus casas tiene la capacidad de comprar más conscientemente y de reciclar aquellas cosas que son reciclables y aquellas que son reutilizables, pues reutilizarlas. En general, como que crear más conciencia ambiental, que es algo que definitivamente pues nos estaba haciendo falta. Así que gracias por eso. Y gracias por acompañarnos hoy. Con La verdad gusto. es que es muy importante el tema ambiental, o sea, es nuestro entorno, es nuestra casa, Ujú. y muchas veces lo damos quizás por sentado, quizás no vemos la importancia, no medimos lo drástico o la urgencia que se necesita, con la que se necesita tomar acción. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué te inspiró a ti y a tu grupo a fundar Costa Recicla? Digamos que inicialmente el objetivo no era fundar una fundación, valga la redundancia, era ahondar en un tema que sabíamos que era algo complejo para Panamá. O sea, y si hoy en día igual hablas de la basura como tal, pues sigue siendo un top 3 de los problemas más grandes que existen en Panamá y obviamente en el mundo, ¿no? Eh, Eso nos llevó a tratar de entender qué sucedía con los desechos en Panamá, tratar de investigar un poco cómo se manejaba, qué se hacía, cómo se hacía y cómo podíamos empezar nosotros a tener algo de injerencia en este tema, ¿no? Muchos veníamos de experiencias fuera del país, en la universidad, cuando empezamos, 22, 23 años, eh, y teníamos algo de noción por experiencias que habíamos tenido en otros países. Entonces, eso nos tocó como hasta cierto punto adaptarlo a qué se podía hacer en Panamá, entenderlo un poco y empezamos de una manera muy orgánica que quizás es hasta cierto punto como invasores, es decir, de un área en específico. Colocamos una toldita con unos tanques y empezamos a rellenar Tetra Pak, que si plástico, que si cartón y empezar a ver los diferentes proveedores y cómo funcionaba y nos dimos cuenta que el reciclaje en Panamá no sucedía como tal, o sea, todo específicamente se exportaba y tenía que llegar de cierta manera y esas cosas no pasaban en Panamá y todo era como muy bonito, ¿no? O sea, si lo colocas en un tanque, mágicamente desaparece y no afecta a nadie, ¿no? Y esa Claro, realidad estamos claros uno se de que no, desentiende de la basura después de que ya la echa en el basurero. tal cual, pero no se resuelve nada, o sea, termina en un lugar, en un punto, en un vertedero, en el mejor de los casos, para ponerlo así, que definitivamente no ayuda, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo esta pequeña tolda orgánicamente se empezaba a llenar, las personas llegaban y dejaban sus cosas, o sea, no fue planeado, ni mucho menos, y eso nos llevó a darle un seguimiento, a ver cómo podíamos hacer para que más personas lo hicieran. Y al principio nos dimos cuenta que muchas de las personas que dejaban cosas no eran panameños, eran extranjeros en su Claro. gran mayoría.
y poco a poco fuimos impactando a otras personas, inclusive conversaciones en esas tardes, after office se puede decir, en el Punto Limpio que teníamos, encontramos con personas de otros países que nos comentaban que esto está muy chévere, que hace rato estaban esperando que se hiciera una iniciativa así, y eso evolucionó a que el grupo pues le diéramos un poquito más de forma, a buscar un nombre, a buscar unos objetivos y buscar impactar positivamente nuestro país, pues tratando de ver cómo podíamos generar contenido que fuese fácil de digerir, como bien lo mencionaste, para que las personas pudieran poco a poco ir aprendiendo a hacer esa separación en casa, a cómo trabajarlos y ver dónde lo podían llevar, ¿no? Obviamente nuestro Punto Limpio que nos dio a conocer en el mapa, se puede decir, lo manejamos por más de 4 años, más de 550 toneladas pudimos desviar de Cerro Patacón con las mismas. Y empezamos básico, como te digo, como con 3, 4 materiales y al final podíamos llegar a tener 14 diferentes tipos de desechos como tal que se acumulaban en sitio y eso pues todo se exporta y hoy en día es la misma dinámica para Panamá. ¿Esas 550 toneladas que mencionaste se procesaron en Panamá o no? Todo se exportó. Todo, todo. Y hoy en día todo lo que se recolecta, porque nuestro país es solamente un país de acopia y de exporte. Quizás lo poco que se está empezando a procesar está más enfocado en lo que es el vidrio y en lo que es el plástico para generar madera plástica y son pininos dentro de lo que puede ser Estamos, una industria del reciclaje como tal, ¿no? Y eso aboga, digamos, a explicar bien lo que es la palabra reciclaje, porque muchos dicen, no, es que yo reciclo en casa. A mí siempre me gusta utilizar ese ejemplo porque es que nadie recicla en casa. Todo el mundo reutiliza algo o acumula desechos limpios, vamos a ponerlo así, ¿no? El reciclaje es un proceso industrial, o sea, necesitas maquinaria, necesitas personal, necesitas procesos para trabajar un desecho y convertirlo en algo que entra de vuelta en la cadena de distribución. O sea, ese es el proceso como tal. Y romper ese pequeño mito también de que en el reciclaje siempre hay algo para mí. Eso ha sido el gap más difícil en nuestra cultura hasta cierto punto, porque siempre que se habla de reciclaje, mucha gente piensa que hay algo que tiene que regresarle a la persona. Y no es que eso no sea así, pero depende mucho del volumen, del material, del proceso, y en verdad los costos son bastante altos, sobre todo en la logística como tal, porque para ponerte otro ejemplo, cuando nosotros hacíamos recolección de plástico en nuestro Punto Limpio, que podían ser 3 a 4 bolsas jumbo que cada una podía estar pesando, vamos a decir, 500 libras. Eso entre 3, 4 personas, treparlo a un camión, tomaba tiempo, que no se saliera nada, recopilar las cosas, colocarlas encima. Podemos estar en una gestión de 3 a 4 horas rápido, como tal, ¿no? Entonces, es una labor de pasión. claro, claro que sí. Y eso, el plástico por libra puede estar pagando 1 centavo. O sea, esa operación, hablando de 3.000 libras, podemos estar hablando que generaba $3, como mucho. No, pero Entonces, qué mayor recompensa de tener un entorno limpio, tener un entorno ujú, donde puedes respirar, o sea, libremente. Yo creo que eso lo damos por sentado. ujú. Dicen que uno no, a ver, que todo está perfecto cuando no te duele, donde te empieza a doler, quizás ya es muy tarde, ¿no? Y así funciona con todo, funciona con la salud, con las finanzas, con el ambiente, con todo. La vida en general, tal cual. Sí. Y digo, fue como romper esos gaps, porque digo, todo eso no paga ni la gasolina, ni los operarios, ni nada de eso. Entonces, muchas de las empresas que trabajan con nosotros hasta cierto punto nos hacían un favor. Y es normal que nos cobraran por una recolección, porque es que cuesta. O sea, mantener todo ese personal, mantener un camión que tú le pagas mantenimiento, que le pagas la gasolina para hacer una gestión, pues cuesta. Entonces, es viable, el reciclaje es completamente viable, pero tiene que tener la cadena armada para que en verdad se desarrolle la industria en el país que empieza a gestionarla. Dime algo, vámonos como que al inicio. ¿Qué se hace o qué se hacía cuando ustedes empezaron la fundación? ¿Qué se hacía con la basura en Panamá? O sea, ¿qué pasa cuando tú la metes en tu hermoso Tinaco Simple Human y se la lleva el señor de la basura y eso llega a Cerro Patacón? ¿Qué pasa? Digamos que esa es la parte de sensibilización que tocamos en las charlas en las cuales vamos a las escuelas, universidades, empresas, y trata mucho de esa realidad de Panamá, que hoy en día no es muy diferente.
mucho de lo que se recolecta termina en Cerro Patacón, en nuestro vertedero, y no es algo irreal que en Panamá había muchas empresas que hacían reciclaje y lo que único que daban eran pesos de desechos que se generaban y el material terminaba en Cerro Patacón de igual manera. Entonces, nada se gestiona como tal en Cerro Patacón. Si se gestiona algo es muy, muy poco, por la calidad del desecho que llega y cómo llega. O sea, inclusive los camiones que nosotros vemos en las calles que tienen en la parte posterior, pues estos dientes que atrapan los desechos cuando se depositan las bolsas, esos camiones están desarrollados para desechos orgánicos como tal y las personas tiran lo que encuentren en las bolsas. Entonces, con mayor razón es que vemos en las noticias, no, que se ha gastado un presupuesto para comprar nuevos camiones o para reparar los existentes y es porque el uso inicial que se le está dando no es el correcto. Y eso es algo que muy pocas personas conocen de estos temas y que definitivamente son realidades que a nosotros nos gusta plasmar porque planta esa semilla para empezar a sensibilizarse un poco con el tema y entender que hay un poco de responsabilidad de cada uno en la gestión de los desechos que genera, porque nadie está exento a generar desechos. Diariamente todos los generamos en diferentes ocasiones, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Entonces, es cuestión de tener eso presente y nada, de desarrollarlo en tu día a día como un hábito, como una costumbre, como lavarse los dientes, se puede decir. Claro, claro. Y digo, definitivamente es algo que es posible, porque vemos otras culturas que ya lo tienen totalmente adaptado y es un hábito inconsciente, que hacia allá yo creo que esa es la meta, ¿no? O sea, practicarlo tanto de que ya sea parte de tu rutina, como tú bien mencionas, o sea, ya que sea fácil, como manejar, que al principio tú empezabas y estabas pendiente de que si por aquí, por allá, pero ya tú llegas a los lugares y no sabes ni cuándo prendiste el carro, ¿sabes? O sea, eh, eso más o menos es lo que quisiéramos llegar. Y en antes que mencionaste lo de la inversión en los camiones nuevos, en procesamiento, etcétera, suena como que quizás la inversión que estamos haciendo no la estamos haciendo con conciencia o de la mejor manera, porque parte, o sea, podría ser una buena inversión educar a la gente, podría ser una buena inversión, yo qué sé, redistribuir Cerro Patacón si es que se puede para tratar desechos orgánicos por un lado y, o sea, no sé, quizás estoy fumándomela y idealizando algo que en Panamá todavía nos faltan años luz para lograr, pero desde tu perspectiva, que tienes muchísimo más conocimiento en este aspecto, si yo te diera presupuesto ilimitado y te diera una varita mágica, o sea, ¿qué cambiarías hoy día en lo que es el procesamiento de Cerro Patacón? O ¿qué cambiarías hoy día en ese sistema? Bueno, no te voy a mentir, muchas cosas. Más de tres, tú dale. Uh, cuando se habla del problema de los desechos, no es un solo problema, es una cadena de situaciones que dan en lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Y de verdad que no es solo una arista que hay que hacerle check para solucionar este tema, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Quiero plantear, para ver un ejemplo, Barcelona es una ciudad que hoy en día, pues, uno de los pioneros en el tema del reciclaje y en parte es por su planificación social y desde el punto de De vista infraestructura estructural, urbana. o sea, urbano como tal, exactamente. O sea, las distancias que se recorren para retirar desechos de entre cuadras es la misma siempre. Y eso hace que sea muy eficiente el proceso de recolección. Aquí en Panamá nosotros sufrimos de algo que se llama fragmentación espacial y nosotros estamos, para ser un país tan pequeño, tenemos una densidad muy baja de población. Entonces, lo que hay que recorrer de punto A a punto B es muy difícil y al mismo tiempo es muy difícil para un camión de recolección recolectar los desechos de un edificio y después pasar a recolectar una plaza comercial. O sea, son diferentes volúmenes, son diferentes tipos de desechos que se generan hasta cierto punto. Entonces, es muy complejo, no hay una organización que te permita hacer eso. Entonces, logística es un pedazo, los camiones o los sistemas de recolección y de acumulación tienen que ser también adecuados para eso. Y la última arista depende de todos nosotros. Así nosotros no enfatizamos en estar educados en qué cosas se pueden reciclar, cómo se deben entregar, dónde las debo colocar, porque si yo agarro una lata de aluminio y la pongo donde dice latas de conserva o latón, estoy mezclando diferentes tipos de desechos. Son ambos metales,
pero no son mismos tipos de metales. Entonces hay un proceso educativo que por eso nosotros como fundación nos hemos enfocado específicamente en hacer educación ambiental con énfasis en reciclaje, para que desde chiquitos y a los grandes también entiendan que cada cosa tiene su porqué y cómo se debe depositar, en qué estado y en qué tipo cuando tiene una comunicación, qué es lo que debes colocar dentro del mismo, ¿no? Y créeme, es bien difícil, lo hemos hecho por muchos años y hemos visto que definitivamente hay mejoras, pero queda mucho, un trayecto muy largo para Panamá porque también depende mucho de tener los líderes correctos que quieran agarrar esta situación, y de definitivamente a decir vamos a tratar de resolverlo, porque es que, como te digo, no solo depende de una persona, depende de que todos tomemos conciencia con el tema, tiene que ser un plan país, un plan estatal, donde se trabajen las cosas de verdad tratando de generar, una recolección eficiente para los desechos. Claro, porque hasta, o sea, hasta el momento, ¿cuál es el plan con Cerro Patacón? Seguir acumulando y acumulando hasta... O sea, no hay una estrategia ni una organización o planificación urbana como tú bien dices, ¿no? No hay logística detrás. Por ahora es como que out of sight, out of mind, o sea, no lo estoy viendo en mi casa, no me huele en mi casa, entonces no huele, ya no existe. Ujú. Eh, pero No, quiero... Ah, no, dale, cuéntame. no, es así mismito. Y decirte que hay planes estructurándose eh, es complicado porque hay muchos intereses de por medio de muchas personas. Muchas de las iniciativas que se ven hoy en día son del lado voluntario o a través de emprendimientos como tal, que en verdad es muy positivo porque empieza a generar esa data, esa información, esas herramientas para decir, hey, es viable y se puede hacer. Y eso es lo que hemos visto que ha estado sucediendo a lo largo de los diferentes años desde que nació esta fundación, y son las pequeñas cosas positivas que puedo decir que han estado sucediendo, para este tema, no se puede decir. Dime algo, tú antes mencionabas, o sea, que una parte crítica en este proceso somos cada uno de nosotros. Entonces, por quizás saltándome un par de pasos, pero creo que esto es súper importante. eh, ¿Qué cosas prácticas, o sea, recomiendas o qué pasos prácticos recomiendas para tomar en la casa? O sea, si alguien ha escuchado la idea, pero todavía no tiene idea ni con qué se come, como que, ¿cómo esa persona puede empezar a reciclar en casa? Lo más importante es ver todos los desechos que generemos como un traste más. Así sea que sea un plato o un vaso que uno guarda, así sea que sea desechable, que sea un traste más. Si está limpio, no te va a generar malos olores, no te va a traer moscas ni roedores y va a ser mucho más digno agarrarlo. Es mucho más fácil agarrar una caja o una bolsa llena de plástico limpio, agarrar una caja o una bolsa llena de plástico con residuos orgánicos que están en descomposición. Entonces, hay personas que se frustran mucho te lo digo por las charlas y las preguntas que recibo, es que no sé qué plástico es este, es que no sé. Empieza por limpiarlo y ya después vas a ir entendiendo los diferentes tipos de plásticos, cómo es el cartón, cómo es el papel, cómo es las latas de aluminio, cómo son las latas de conserva, cómo es el Tetra Pak. O sea, hay diferentes cosas. Nosotros, los humanos, somos muy creativos y hemos generado una gran cantidad de materiales de empaque, que facilitan nuestra vida, pero asimismo eventualmente terminan siendo un desecho. Entonces, la clave está en la limpieza. Todo lo que se pueda limpiar, y que pueda estar en un estado limpio, sin haber comprometido su estado como tal con algún residuo orgánico, es potencialmente reciclable. Obviamente hay residuos que no pueden ser reciclables por su composición química, o porque en esencia no son residuos inorgánicos, son residuos peligrosos, y esos requieren un trato en específico. Como por ejemplo, Las jeringas, ok, las baterías son desechos peligrosos, que el tipo de desecho peligroso, digamos, más común que puede generar uno en casa, y esas no se pueden reciclar, pero se pueden disponer sin que terminen contaminando el medio ambiente. Existe una empresa aquí en Panamá de construcción que aparte de generar, desarrollos inmobiliarios en Panamá, pues también maneja hoteles y genera muchas baterías. Y esas baterías lo que ellos hacen cuando empiezan a generar sus residuos, pues en las edificaciones de sus edificios las depositan, en la mezcla de concreto y quedan debidamente sepultadas dentro de una edificación. Así ok. también han creado adoquines
de concreto y esos adoquines pues terminan siendo bonitos y decorativos y están llenos de pilas adentro. Qué Entonces, curioso. la Ok. idea es que no contamine, pero no necesariamente le estás dando una vida aparte al mismo. La batería sigue estando ahí adentro, pero Y eso te iba a simplemente, preguntar, la batería también como que suelta un químico correcto, que eventualmente me imagino que va a ir al suelo y eventualmente va a seguir creando contaminación que va tal a cual. permear a través de esas paredes o de ese edificio. Digamos que en lo que es concreto y cemento no, pero ya en la tierra sí, porque inclusive cuando llueve el agua corre y viaja a través de la tierra. Pasa lo mismo con el ácido que generan las baterías y si contamina la tierra, pues contamina el agua. Entonces todo esto es un proceso que conlleva educar a las personas a ese proceso para que entiendan que una acción por más banal e inofensiva que parezca puede ser muy peligrosa a futuro y digamos que esa idea de que es solo una, eso no duele, esa es una idea muy egocéntrica y arrogante que termina siempre dejando una lección a largo plazo. Claro. Bien. Son las ironías de la vida. No, sí, es que así es. O sea, si no lo tomas con 100% responsabilidad y que, a ver, uno se lo toma quizás a la ligera, ¿no? Pero si no lo tomas con 100% de responsabilidad, siempre hay, it's gonna come back and bite you. Y es literalmente cuando, digamos que mucha gente conoce que las tres R's, reducir, reutilizar, reciclar, cuando nosotros damos charlas, pues siempre empiezo por la que acabas de mencionar, por responsabilidad. Porque si no te sientes responsable por lo que tú generas, no lo vas a hacer. Y muchas personas, y yo lo veo en diferentes lugares, o sea, no hay que ir muy lejos, a un desayuno en un supermercado, tú ves como las personas reciben los envases o lo que sea y entonces terminan de comer, lo dejan ahí y otra persona tiene que depositar sus cosas en el desecho Claro, o así es. llevarse el plato. Entonces, este tipo de situaciones son muy normales y no es que estén mal, o sea, estás en un lugar, de repente tienen que dar un servicio, pero al mismo tiempo ese servicio puede estar enfocado en generar desechos que puedan ser reciclables como tal, ¿no? Entonces, es ahí ese balance entre hacer lo que uno le toca y que la contraparte te apoye también en lo mismo. Claro, claro. Suena que también tiene mucho que ver con el estilo de compra que llevamos. O sea, si compramos muchas cosas que vienen en plásticos, en latas, en foam, etcétera, estamos ahí inconscientemente, o sea, y digo inconscientemente porque, a ver, sabemos que lo estamos haciendo, pero no le estamos poniendo el peso y la importancia que le corresponde detrás. Eh, Estamos comprando a practicidad, pero al final del día esa practicidad tiene un costo, ¿no? Versus si te vas y compras al granel o llevas y rellenas tus botellas. O sea, hemos visto que, por fortuna, por demanda del mercado quizás, eh, y por visionarios y pioneros como ustedes, se están creando cada vez más tiendas, quizás al granel, tiendas que puedes ir a refiliar tus botellas de jabón, puedes ir, etcétera, ¿no? O sea, hay opciones. Creo que quizás mucha gente no las conoce o las percibe como más costosas y le salen huyendo. Tal cual. Sí. Pero sí, nuestros hábitos de compra, pues al final del día van a traducirse en los desechos que vamos a tener que estar limpiando, como dices tú, ¿no? O sea, las botellas, si Y, compraste de vidrio, de y, y plástico. está bien, o sea, a mí ese tema me fascina porque digo, yo no le puedo exigir a nadie cómo debe generar sus compras. Siempre hay que dar cierto nivel de consejo para hacer un consumo responsable, porque sí hay cosas que uno no requiere. Pero vamos a hacer un ejemplo personal. A mí me fascina la Dr. Pepper. ¿Cómo yo no voy a querer lo que a mí me gusta? Lo que yo haga después con esa lata es lo que importa. Mm. Y así con todo lo que uno puede estar comprando. Hoy en día hay muchas iniciativas. Está el tema de las botellas de amor, está el tema de los ecobricks. Si a ti te gusta ese arroz que viene en esa bolsa plástica, esas menestras que vienen en esa bolsa como tal, las puedes depositar ahí y se puede terminar convirtiendo en madera plástica. O sea, es cuestión de qué haces posterior al mismo. O Ujú. sea, y buscar las alternativas para cosas que no tienes que hacer con las mismas. Como bien mencionaste, hay envases que no se pueden reciclar. O sea, el tema del fondo es un tema crítico, es un tema complejo. Pues busquemos la manera de reducir ese específicamente con una alternativa que sea más viable.
pero es complejo, o sea, y no es para, no todo el mundo está preparado mentalmente para romper ciertas cosas. Ujú. Pasa, y digamos que no quiero entrar en ese tema puntualmente porque no lo manejo al detalle con la copa de menstruación, o sea, es un tabú hasta cierto punto. Pasa con los pañales, con los niños, o sea, que si el desechable o si el reutilizable, es todo un tema, o sea, es más práctico el desechable definitivamente, pero el otro, pues te va a ahorrar un poco de dinero, pero te va a costar un poco más de trabajo porque vas a tener que lavar más. Entonces, hay un balance entre qué hago para el planeta y qué hago por mí. Y al final del día es completamente humano y normal tomar decisiones que al final del día estén atadas también a nuestro presupuesto y a nuestro estilo de vida. No, yo no soy perfecto en todo, en cuestiones de los desechos que se generan en mi casa, pero trato de la gran mayoría de lo que genero, pues que se le dé un uso responsable al desecho que estoy generando, ¿no? Y ese pedacito es el que todos podemos hacer un poquito, no tiene que ser de la noche a la mañana que soy zero waste, eso no pasa así, entonces empezar de poco es la clave. Sí, eso es como ir al gym. O sea, tú vas y alzas un par de pesas y no significa que el día siguiente ya vas a tener los bíceps de Superman. O sea, toma tiempo, es un hábito y se va trabajando poco a poco, ¿no? Definitivamente. Eh, no, sí, la verdad es que este tema a mí me encanta porque, fíjate que hace unos meses yo fui a la exhibición esta de Nat Geo en el Museo del Canal, que me imagino que tuviste oportunidad de ir. Ujú. Y a mí me impactó muchísimo la cantidad de plástico que se generó, o sea, ese plástico que estaba en la exhibición, ellos lo generaron en una semana, los colaboradores de ahí, que son como 10 personas nada más. O sea, y no les dio abasto el espacio para colocar todo el plástico que habían generado. Entonces, si uno se da cuenta que en una semana 10 personas llenaron una sala de un museo, ¿qué pasa con el resto de la población y cómo no lo estamos viendo, ¿sabes? Y esto es enfocándome pues en el plástico, que es una Uno. parte de la situación, una parte del panorama. Entonces, sí creo que, bueno, definitivamente la educación en este tema es algo crítico. Crear awareness, como ustedes están haciendo con sus charlas, como están haciendo con seminarios, porque si la gente no se entera y no toma conciencia de esto, no hay cambio, no hay gestión de cambio. O sea, que el primer paso siempre es reconocer que hay un problema. Segundo paso, tomar acción, o sea, organizarse y Ujú. tomar acción. Y volviendo un poquito en base a eso de organizarse, volviendo un poquito a lo que pueden hacer en casa. Segundo paso, después de limpiarlos, ¿qué otra cosa recomiendas? O sea, obviamente se clasifican, pero ahondemos un poquito en eso para los que quizás no tienen conocimiento. O sea, ven que de pronto en su edificio pusieron abajo un punto de reciclaje, pero es como que yo no sé ni por dónde empezar. O sea, ¿sabes? Bueno, ahí tengo que tirarte la propaganda y decir escríbanos en Costa Recicla y les ayudamos a eso, porque en verdad pasa. Todos los días nosotros recibimos consistentemente preguntas y las personas nos escriben, y tengo esto, ¿y qué hago? Y es algo completamente normal, o sea, no nacemos sabiendo todo. Y tampoco voy a sentarme a decir es que tienen que comprar X cantidad de tanques para empezar una división. No, no pasa así. O sea, si tu presupuesto no da para eso, yo no te voy a decir que esa es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es investigar, ver cuáles son los tipos de desechos que normalmente se generan. Digamos que uno de los ejercicios que nosotros más hacemos para escuelas y para empresas es una bolsa con desechos y vamos a sacar qué es lo que se genera aquí. Ah, una botella plástica, ah, un papel, ah, un cartón. Entonces, poco a poco tú te vas dando cuenta de cuáles son las categorías de los materiales que se van generando y en base a eso tú sabes, cuando llegues a tu punto limpio que tiene tu edificio, ah, aquí dice cartón, aquí va el cartón. Ah, aquí dice plástico, pero dice uno. Ahí tiene un triangulito, vamos a ver en el plástico, ah, mira, sí, aquí está el triangulito con el uno. Ahí va. Entonces es un proceso, ¿no? Hay una curva de aprendizaje, no pasa de la noche a la mañana, y hay que tener paciencia a uno mismo para identificarlo y darle como la vuelta. Pero como te digo, todo empieza con la limpieza. Si lo tienes limpio va a ser mucho más fácil de manipularlo, mucho más fácil de identificar las cosas y así uno va poco a poco mejorando. Pero no hay que hacer una inversión y tener que un espacio. Yo cuando vivía en edificio, pues literalmente tenía una bolsa reutilizable donde iba colocando las cosas poco a poco
y cuando iba a un punto limpio, pues plástico, aquí va esto, 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 latas, mira, aquí están las latas, aluminio, las latas de tuna, que son latas de conserva, acá, y así, o sea, tú vas poco Las a latas de poco. conservas van separadas a las latas de soda, por ejemplo. Correcto, es que son metales diferentes. Y ahí sí, digamos que te lo explicara desde un punto de vista un poco más técnico, las latas de aluminio, el aluminio es un metal no ferroso, o sea, un metal que no conduce. Por ejemplo, si tienes un imán en tu casa, una lata de soda no se va a pegar. Pero una lata de tuna, por ejemplo, que es una lata de conserva, ese es un metal ferroso como tal, y ese sí conduce, por lo cual si tienes ese imán, a ese sí se va a pegar. Y ese es como el ejemplo que utilizamos para los niños también, para que sepan identificarlos y darse cuenta cuál es quién y quién es cuál. Claro, me encanta. Y me encanta que estén ya, o sea, participando con colegios y enseñándole esto a los niños desde tan pequeños. O sea, ustedes tienen ahora acceso a colegios, o sea, privados y públicos en Panamá. Sí, depende mucho de los que nos invitan, ¿no? Y sobre todo a la fecha nos han invitado muchas escuelas privadas, inclusive universidades, nos han invitado a dar capacitaciones a empresas también y escuelas públicas hemos estado de igual manera, pero depende mucho de que nos inviten a hacer esa charla. Nosotros siempre lo ponemos como algo abierto, o sea, estamos más que felices, nosotros no generamos un cargo fijo por dar estas charlas educativas en los colegios y la verdad es que es para nosotros un privilegio y para mí es muy entretenido porque los niños cuestionan y los niños hacen preguntas difíciles y los niños después llegan a la casa. Me han llegado muchos comentarios posteriores de padres de que me llegó el hijo que todo lo ve mal en la casa y hay que cambiar todo y eso es lo... A mí eso me pone contento porque nadie lo sabe todo y hay que cuestionar las cosas y mientras más uno cuestione, más mejora. Así mismo es. Así mismo es. Necesitamos esos esos drive, drivers del cambio para que nos empujen a hacer, a mejorar, ¿sabes? Porque Ujú. quizás cuando ya tenemos cierta edad o cuando ya estamos muy acostumbrados nos quedamos cómodos en esos hábitos, ¿no? Y necesitamos a alguien que venga a sacudirnos y nos diga, no, no, es que es mejor por acá, ¿sabes? Esto, mira, por acá están diciendo que llevan sus reciclajes al parque Andrés Bello. Yo he visto que cada vez hay más puntos de reciclaje o puntos de acopio aquí en Panamá. En Costa del Este, en cada esquina ya casi que hay uno. Eh, bueno, sé que hay uno en Ciudad del Saber, que es como que uno de los más Ujú. grandecitos. ¿Cuáles otros recomiendas como que cerca de alrededor de la ciudad? Es complejo. Digo, hoy en día ya hay muchas iniciativas, emprendimientos de recolección que pueden ofrecer el servicio de recolección y tanto colocar el punto limpio que uno requiera para su pH, tanto vertical como horizontal. Depende mucho de la administración, o sea, esto no es un tema que es una ley del país. O sea, hoy en día los edificios que tienen punto limpio, las plazas, las empresas, lo hacen por voluntad propia o porque tienen legislaciones fuera de Panamá que les exigen presentar información relativa al reciclaje como tal en el país donde tienen oficinas. Y eso pasa mucho con las multinacionales, por ejemplo. Entonces, decirte ubicaciones fijas, digo, FAS Ahí Panamá va. definitivamente, eh, hay muchas iniciativas de recolección, tanto de nosotros como con el Billy Truck, que es una iniciativa móvil que lo hemos colocado en diferentes ubicaciones, como lo que hace la Fundación Ancon, que hace también jornadas de recolección en diferentes puntos. Hay que sentarse e investigar. O sea, nosotros tenemos un buscador de puntos limpios en nuestra página web. Hay algunos que todavía están, algunos que están un poquito desactualizados, no voy a mentir, porque estas cosas de la noche a la mañana a veces cambian. Entonces, a nosotros siempre nos gusta también consultar para ver cuáles son los que nacen y poder darle información a las personas y poder darles referencias. A mí me encantaría que todo el mundo tuviese uno cerca, no es fácil y no es fácil mantener un lugar fijo porque, como te digo, hay que darle seguimiento, hay que darle educación a las personas. O sea, nosotros teníamos uno en Costa del Este que manejamos por 4 años y a nosotros nos llegaron piñatas, excusados, escritorios y literalmente, o sea, dice plástico, dice cartón, dice papel periódico, dice papel. O sea, la gente, siempre y cuando tú vayas a manejarle algo y no quieren ellos, y quieren ellos desentenderse del tema, pues te puedes encontrar cualquier cantidad de cosas. Y es más difícil si no hay un seguimiento como tal en el día a día para un punto limpio como tal. O sea, es clave tener una persona que lo monitoree y que pueda
poco a poco, o sea, inclusive nosotros teníamos jornadas donde teníamos una persona fija en un horario regular para recibir a las personas y decirles sí, esto no, esto tienes que traerlo limpio, esto no me lo puedes dejar así, porque después me contamina el resto y el proveedor no me lo recibe y qué hago con todo este poco de plástico que tengo aquí, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que se pueden ir mejorando sobre la manera, pero depende también de un seguimiento como tal. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué haces con la nevera que te llega? O sea, ¿qué hace la gente cuando dice que se me dañó mi nevera? ¿A dónde la llevo? O sea, contratan un pick-up y la tiran en Cerro Patacón. Pero, o sea, ¿cuál sería? Es difícil, es complejo, digo. Hoy en día existen ya algunas empresas que se encargan de, ¿cómo se dice esto? De lo que es equipo electrónico. Creo que lo que es Panamá Recicla es una empresa que maneja mucho lo que es equipo electrónico. Es normal, como te digo, que exista un gasto de recolección. Inclusive el 311 de aseo en teoría es para recolección de este tipo de desechos, de electrónicos grandes o inclusive colchones de camas, este tipo de cosas. Pero como tú bien mencionas, pues terminan en Cerro Patacón como tal. Digo, ojalá O tuviese terminan aquí en el eh, malecón de Costa del Este flotando. tal cual. Digo, es complejo porque digo, tiene un índice de pobreza muy alto y tiene un índice de asentamientos informales pues más alto todavía. Entonces, los problemas detrás de un asentamiento informal es que no forma parte de un plan, por lo cual esa junta comunal no le genera una recolección a los moradores de tal área que no están registrados y que no tienen un PH y una documentación para su casa. Entonces esas son las personas que se ponen más creativas, que abren un hueco y meten los desechos y los queman en el mejor, peor de los casos, y en el otro empiezan a nacer lo que comúnmente en Panamá se llaman los pataconcitos, ¿no? Pataconcito. Que, que llega el primer ciudadano y dice, aquí voy a dejar mi bolsa. Y entonces llega el segundo y dice, hay una bolsa, yo voy a dejar mi bolsa también. Que debe ser el Y, lugar. y esa acumulación naturalmente y orgánicamente empieza a pasar y después vienen los grandes aguaceros, vienen los roedores, abren las bolsas, cae un aguacero y termina a su vez en el río y del río se traduce al mar. O sea, lo que recoge Wanda de Marea Verde no es por casualidad, es porque es una situación completamente natural, porque no hay un proceso de recolección establecido, como te digo, por las situaciones que se viven en Panamá. Claro, claro. Hablaste de legislación y quiero rescatar eso un poquito. Por ahora tenemos bolsas plásticas, carrizos creo que ya están en legislación y hay algo más que acaba de entrar, pero ahorita se me escapa. ¿Recuerdas? Bueno, la movilidad eléctrica probablemente sea la última, ¿no? En cuestión, digamos, de sostenibilidad, pues sí, la primera fue la ley que prohibió las bolsas plásticas de polietileno en los supermercados y tiendas por conveniencia, se puede decir. Digamos que es una ley que si bien ha tenido cierto nivel de impacto positivo, porque ya no se ven tantas bolsas de esas flexibles por ahí, pero eso ha dado la alternativa, porque la ley es muy precisa también y hay que ser un conocedor del tema para entender cómo puedes ir alrededor de la misma. Mm, Para decirte un ejemplo, o sea, la ley prohíbe las bolsas de polietileno, pero el polietileno es uno de 7 tipos de plástico. Entonces yo puedo hacer bolsas de polipropileno. claro. Sigue siendo un potencial desecho a futuro como tal, pero la ley me lo permite. Entonces son gaps que si bien no está mal que tú busques la alternativa y de repente es una alternativa que le da una vida más superior a la bolsa, está dentro de todo bien, pero así también hay bolsas que no son muy buenas en su calidad, de repente son más económicas y terminan generando un desecho. Con el tema de lo que es la que mencionaste de los carrizos, ese es uno de 11 desechos potenciales que están prohibidos, que es una ley que, eh, como se dice, pues el anteproyecto lo presentó Edison Brose, que es una ley para reducir el impacto de plásticos de uso único, Ajá, dentro de los platos cuales, plásticos también empezaron a prohibir, ¿no? Ya. correcto, los platos, los vasos, si no me equivoco, también cubiertos está dentro de lo mismo. Los hisopos de plástico hoy en día son de otro tipo de material. Los covers para la ropa Las en las lavanderías. lavanderías son 11 materiales en específico que son los que están cubiertos en la ley. Ahí te he mencionado algunos que están dentro de la misma.
Y nada, igual, como te digo, es una medida que ha reducido el impacto de ciertos tipos de desechos de uso único de plástico, pero que de vuelta, o sea, siéndote realista, para mí es una curita a la situación como tal y no es que es algo negativo, ni mucho menos, pero son pasitos. No estamos hablando de planes integrales de manejo de residuos para el país, donde hay data, información, cosas que se han hecho a lo largo de los años para decir qué es lo que estamos generando, qué se genera en Panamá, cómo se genera, cómo se puede gestionar y al final del día pues muchas cosas quedan en papel y hay muchas leyes en Panamá. Nadie puede decir que en Panamá no hay leyes, pero el problema está en el seguimiento de la ley, en la materialización de esa ley, porque una ley dice cierto nivel de cosas, pero ¿cuáles son las entidades responsables por el mismo? Pasa mucho en Panamá, la autoridad de aseo le tira la pelota a mi ambiente le tira la pelota al Ministerio de Gobierno y así se va pasando y seguimos trabajando de la misma manera y digo, es una situación real, no hay que esconderla ni mucho menos y por eso te digo que mucho pasa por tener los líderes correctos, por querer tomar las decisiones y hacerlas por el bien del país como tal, ¿no? Claro, claro. O sea, que definitivamente esto de pasar estas jurisdicciones es un pasito hacia adelante, pero hay mucho más complejidad y trasfondo relacionado al tema que solamente eso, ¿no? O sea, sí ayuda, pero nos falta, ¿no? Tal cual. Mira, por acá nos preguntan qué hacen con los materiales que se recoge, bueno, que recoge Wanda. Vámonos un poquito más amplio. ¿Qué hacen con los materiales que se recogen en los centros de acopio? Porque mencionaste que en Panamá no se tratan. Por ahora todo se está exportando. Correcto. Sí, digo, y ahí puedo, o sea, nada más para dar el conocimiento de lo que es Wanda, nosotros trabajamos en Costa Recicla muy de la mano con lo que es Marea Verde y visitamos la inauguración y hemos estado también pendientes del proyecto como tal. Hay muchas cosas que se recogen, que se pueden reciclar y se encarga una empresa que se llama Panama Recycling del proceso, la recolección y la posterior exportación de esos desechos, pero la gran mayoría de las cosas que se recogen, pues lo mejor que puede ser es que se salgan del río y no lleguen al océano. Y si la alternativa es colocarlos en Cerro Patacón, pues eso hasta cierto punto es mejor que terminen en el océano como tal. Entonces, no todo se puede reciclar de lo que se recibe, pues es la realidad, pero es mucho mejor que terminen siendo recolectados gracias a este proyecto que definitivamente en el océano. En los puntos limpios que nosotros hemos asesorado y que hemos visto que han nacido y que nosotros recomendamos, pues el proceso pasa de la manera correcta. Se recoge, se recolecta, se recibe una posterior segregación o inclusive un procesamiento y termina exportándose. Pasa con diferentes tipos de desechos, porque no todos los desechos se manejan de la misma manera. El plástico, el vidrio son completamente diferentes, van a países diferentes, pasa con el papel, pasa con el cartón, todo depende del comprador en el país que desea tener una cantidad de plástico PET 1 transparente, no verde, no azul, solamente transparente. Entonces, es un mundo muy preciso, muy específico, que hay que saber estos detalles para poder hacer un procesamiento correcto y una separación correcta, porque si bien uno en casa dice, bueno, yo compro soda en mi botella de 1,5 litros, de 2 litros, pero entonces la de ginger ale es verde, la de Coca-Cola es transparente. Si bien son el mismo tipo de plástico, pues por el color que tienen son separados. Claro, se Pero procesa. eso, pero eso no lo haces en casa, eso lo hace una empresa que se encarga de hacer esa posterior separación para entonces empacarlo en estas pacas Claro, comprimidas y poder exportarlo. Entonces, es un proceso, conlleva mano de obra, conlleva maquinaria, pero así funciona. claro. Esta pregunta está bastante técnica, así que estoy trading in dangerous waters. ¿Qué porcentaje de desechos tú consideras que aquí en Panamá van al mar? Es tirar una moneda al aire, no te voy a mentir porque no hay data. Quizás ahora con los meses de trabajo que va a llevar Wanda podemos estimar más o menos mes a mes cuántas toneladas de desechos está recolectando Wanda para poder decir
cuánto estabas llegando a través de una vertiente de un río al océano. Entonces, decirte un porcentaje de lo que se genera, pues Sí, sería irreal mentirte. O sea, realmente nosotros en Panamá podemos, de lo que se genera en data de recolección en Cerro Patacón, hasta donde nosotros manejamos información, podemos estar hablando de unas 5.000 toneladas diarias, y eso es solo que se recoge. Que no se recojan, pues ahí es, como te digo, una moneda al aire y rezar que no sea una cantidad tan alta también, ¿no? y son cifras impactantes. Yo creo que si la gente tuviera más acceso a esta información tan valiosa, quizás por lo menos se sacuden con esos números y dicen, cónchale, o sea, esto es real, o sea, esto es un montón, 5.000 toneladas diarias, o sea, Sí, eh, cada día llegan a Cerro Patacón alrededor de 500 camiones cargados de desechos simplemente abriendo y allá va eso. Literal, es así. Y eso que mencionas es la primera parte de cualquier charla que nosotros damos porque es el lado de sensibilización. Si tú no conoces, si tú nada más depositas eso y tú te desconectas, no sabes qué pasa después, pues te va a dar más pereza hacer el reciclaje como tal. claro, claro. Pero si tú estás sensibilizado ante la situación y conoces qué es lo que está pasando y entiendes la realidad que en verdad está en Panamá sucediendo, pues es mucho más probable que empieces a tomar algún tipo de acción, ¿no? Y por eso digo que no hay un 1, 2, 3, es un proceso investigativo, es una curva de aprendizaje, es tenerte paciencia y al mismo tiempo tenerle paciencia al proceso. O sea, ¿no? Yo he visto cualquier cantidad de personas empezando en esto o que simplemente, o sea, he tenido encontronazos con personas en nuestro punto limpio y dije, pero ¿cómo tú me vas a decir que yo me tengo que llevar esto? O sea, tú me deberías dando las gracias a mí de que yo te estoy trayendo estas cosas aquí. O sea, y yo entiendo la perspectiva de la persona, porque hay que ser empático, pero al mismo tiempo yo no puedo dejar que lo que se está haciendo acá pues se afecte por alguien que todavía no sabe cómo hacerlo. Claro. Y son esas situaciones que gracias a Dios las he tenido y definitivamente no me molesta hablar al respecto porque es completamente normal. A nadie le gusta que le digan que estás haciendo las cosas mal. A No, cien por nadie, ciento a nadie, a nadie. Y es completamente normal que uno quiera, pues, no hacerlo y pues refunfuñar y al final uno hace introspectiva y dice, bueno, lo voy a llevar limpio la próxima. Y así se soluciona, o sea, no hay de otra, no hay receta mágica. Es parte del proceso de aprendizaje. O sea, lo Ujú, importante es que hay voluntad. ujú. Es eso, es eso. Y eso es lo que hay que apreciar, ¿no? Ya al final es tener el tacto para llevar a la persona a llevarlo un poquito mejor, ¿no? Y es así. Oye, hablamos de reciclaje, hablamos de la legislación, hablamos un poquito de los plásticos. Yo quiero meterme en el mundo de la reutilización y del composting. O sea, son dos mundos diferentes, yo sé, Ujú. pero quiero tirarte esos temas por ahí para que los mencionemos quizás antes de cerrar la sesión. Eh, quizás empecemos por el composting, que es un poquito más sencillo, en esa filtrar los desechos orgánicos. Cuéntanos un poquito. Do you compost at home? ¿Qué hacen? Sí, en verdad es bien sencillo. O sea, obviamente hay que saber, como cualquiera, cualquier de los temas estos relacionados con desechos, es qué tirar y qué no tirar. Hay ciertas cosas que no se pueden compostar o que digamos que hacen que el compostaje sea más complejo. Eh, y digo, es tan sencillo como tener un tanque de 5 galones, para decirte un ejemplo, de estos tanques amarillos. Tienen un poquito de tierra negra y empiezas a depositar tus cáscaras de guineo, tus cáscaras de huevo, tus residuos de legumbres, de frutas, eh, de muchas cosas de carácter orgánico que no se pueden colocar, pues no recomiendo tirar huesos de pollo, residuos de carne, residuos de pescado. Son cosas que complican el proceso y que hacen que si tu estómago es un poco más complejo para el manejo de desechos orgánicos, pues lo va a hacer todavía más complejo en el proceso. Y hay que ir pues trabajándolo con un poquito de tierra negra, mezclándolos poco a poco y cuando se llena ese tanque hay empresas hoy en día que gestionan la recolección de ese tipo de tanques y te lo reemplazan cada cierto tiempo, que es más o menos lo que yo manejo con GeoAzul, ¿no? Y así hay otras empresas que también hacen esto, ¿no?
y es poco a poco, o sea, al final no es tan complejo. Te digo la verdad, yo en la barriada que vivo soy de las personas que menos bolsas de basura depositan en su tanque de afuera. De ahí, de las que van afuera, pues pueden ir con papel toalla, con Kleenex, con desechos así como de baño, como tal, cosas que obviamente ahí no puedes hacer nada con eso. Mm. Obviamente, se me faltó decirlo, cosas que no debes colocar en tu bin de residuos orgánicos, pues definitivamente nada de heces, ni de a ningún animal, ni de ser humano como tal. Nada de eso. Digo, pues sobre todo porque va a dificultar el proceso, pero no es lo correcto, ¿no? Eh, por los gases que generan. Entonces, eso es un tema que hay que, digamos que no necesariamente lo tienes que monitorear tú. Si tienes una empresa que te apoya con esto, pues definitivamente ayudará al que el proceso de ellos sea más fácil de gestionar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se gestionan? O sea, hoy en día hay bins especiales que te hacen el proceso de composting y ya luego tú lo usas para las plantas, etcétera. Pero Ujú. ¿cómo se gestionan así en casa con el tanque de 5 galones los olores y los gases de la decomposición de la cáscara de guineo, etcétera? Con la tierra negra. Digamos que no hay receta mágica, o sea, siempre va a generar dependiendo de lo que tú le coloques. O sea, hay ciertas cosas que generan olores más fuertes, por eso de las que te dije que no, es por esa misma razón. O sea, si es para hacer un compostaje en un edificio, cuando yo lo hacía en mi edificio, yo trato, porque si no mi cocina todita iba a quedar prendidísima. Bueno, Entonces, eso, estamos hablando de desechos que poco a poco se van a ir descomponiendo, que vas a generar una vida en ese tanque como tal, ¿me entiendes? ujú. Entonces, es cuestión de ir controlándolo poco a poco, echándole un poquito de tierra, echas tus cáscaras. Una de las cosas más buenas es el residuo que deja el café. Para decirte un ejemplo, una de las cosas que más nutre un compost como tal. Entonces, ya después cuando empiezas a generar tu compostaje, pues definitivamente es un abono orgánico súper positivo para la tierra, para las plantas, y por eso es que se vende como tal. Entonces, para darte un ejemplo, el 70% de los desechos que nosotros generamos son de carácter orgánico. Sí. Entonces, una gran mayoría, para no decir una super mayoría de lo que generamos, pues pudiese ser aprovechado para las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, ¿no? Mm. Como tal. Y eso, ahí hiciste el intro perfecto para la reutilización. Sí, a mí me encanta también ese concepto y digo, es cuestión de ser, digamos, cuando lo trato de explicar en las charlas, pues depende mucho de la creatividad de uno, de cada uno. La reutilización solo lo limita a la creatividad de cada uno. Y eso nosotros tratamos de compartirlo mucho con imágenes, ¿no? O sea, mostrarles a los niños un Sinswan hecho de la parte de atrás de un carro. O sea, para decirte un ejemplo súper loco, o sea, no tiene por qué limitar ese concepto a simplemente reutilizar un termo de agua. O sea, este es lo más básico. O Ujú, sea, aquí yo reduzco mi huella de plástico porque estoy consistentemente reutilizando esto y rellenándolo en casa y en donde pueda. ujú. Entonces, esa es una manera muy básica de explicarlo, pero solo lo limita tu propia creatividad. O sea, hay gente que ha generado, y lo vemos en muchos restaurantes, lámparas con botellas de vidrio, para decirte un ejemplo, o maceteros de botas viejas, para decirte otro ejemplo así loco. Entonces, reutilizar algo es, o sea, literalmente darle un uso a algo que tenía un uso inicial, pero que no comprometiste su forma física para darle un segundo uso como tal, ¿no? Claro. Entonces, eso solo lo limita la creatividad y siento que me No, redundo en pero, el pero tema, sí es cierto, o sea, yo he visto pero es carteras hechas de wrappers de chicle o de chocolates o cosas así, ¿sabes? O sea, el otro día fui a un restaurante y vi una lámpara hecha de cafeteras, que me encantó. He visto también lámparas hechas de tazas. O sea, hay absolutamente, de cucharas también, hay absolutamente de todo. Y es lo que tú dices, te limita únicamente tu creatividad y si estás dispuesto a meterle el trabajo o el cariñito extra tal cual. y deja de, o sea, ni siquiera tienes que irte a crear algo totalmente nuevo. O sea, yo, caso personal en mi casa, yo agarro, cuando compro las almendras o los cashews, el envase de plástico que queda,
en vez de botarlo o tirarlo a reciclar, yo lo agarro para guardar la comida de mi perro. Entonces ya yo sé que ahí tienes esos envases que le quedan para 6 comidas y si me voy de viaje o para el interior o lo que sea, ahí ya lleva sus porciones. Entonces, Ujú. mi casa, sí, mi cocina está llena de envases de comida de perro, sí, estaqueado, pero, o sea, por lo menos Pero estoy, está cool. sí, o sea, estoy resolviendo la necesidad de que no se ahue la comida del perro, de que no se le metan hormigas, ni que se le meta ningún animalito, eh, y estoy reutilizando ese plástico, pues. Tal cual. Y digo, no hay que ir muy lejos. O sea, yo creo que cualquier panameño se ha encontrado con un envase de helado y son lentejas. O sea, es algo, La o sea, decepción más grande de todos. aquí no estamos, o sea, nosotros no estamos inventando la rueda, es simplemente darle el concepto a algo que ya ha existido, que abuelas lo han hecho por miles de años. Y entonces es como que, nada, es simplemente darle un concepto como tal para que las personas puedan definirlo y puedan darle una forma a su propia creatividad. ¿Qué opinas de volver al vidrio o al aluminio como contenedores versus mantenerlos en plásticos? Mira, te va a sorprender lo que voy a decir, pero el plástico está muy demonizado. Yo considero que el plástico es uno de los inventos más revolucionarios de los seres humanos. O sea, el plástico está tanto en las estaciones espaciales como en los salvavidas, para decirte un ejemplo. Entonces, no es que el plástico sea un problema, que definitivamente lo es, porque nosotros los seres humanos no le hemos dado la disposición correcta al mismo, pero hay muchos beneficios con los otros dos que mencionaste. O sea, el vidrio es infinitamente reciclable. Eso es un plus superior, porque son muy pocos los desechos que son infinitamente reciclables. El proceso de reciclaje pues hace que ciertas fibras pierdan su composición inicial y no puedan ser reciclados nuevamente. Pasa, por ejemplo, con el cartón. Ujú. El cartón de huevo puntualmente es un cartón que ya ha pasado por un proceso de reciclaje y Y no ya se no puede se volver a reciclar. Exactamente. Entonces, ese se puede utilizar para el compostaje, porque en el compostaje hay que mantener cierto nivel de humedad y eso absorbe una cantidad de agua que pues es fabuloso. Obviamente no es que vas a tirar un cartón de huevo entero, no, vas a tirar pedacitos del mismo con el proceso que vas generando con tu compostaje, pero Y te ese lo ayuda están al mismo. usando para construcciones también, ¿no? Los cartones de Sí, huevo. se puede mezclar. Es que o sea, al final del día, si no te afecta la mezcla, pues definitivamente puedes utilizarlo, siempre y cuando no te comprometa tu material de construcción, ¿no? Pero es una posibilidad para darle uso al mismo. Y Los nada, cartones digo, de pizza son un dolor porque no se pueden reciclar. O sea, eso es como que, ¿y ahora qué sí, hago con todo este cartón? sí. Y esas son preguntas que me llegan mucho con los niños en la escuela. Mi mamá me dijo que el cartón de pizza no se puede reciclar. ¿Por qué? Si tú estás hablando de cartón. Sí, digo, sí, pero es que la pizza suelta una grasa y esa grasa la absorbe el cartón y el cartón no se puede limpiar. Entonces es todo un tema, ¿no? Y esa es la realidad. Por eso te digo que nosotros los humanos hemos sido muy creativos para generar diferentes tipos de empaques en nuestra cadena de distribución y es complejo porque no todo está debidamente regulado y al final hay cosas que sí se pueden reciclar, hay cosas que se pueden compostar, hay cosas que se pueden reutilizar, pero hay cosas que desafortunadamente no se puede hacer nada con ellas y se vuelve complejo. Y uno dirá, es que, pero qué cosa. Cuando tienes niños generas juguetes y generas desechos de esos juguetes y a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de los juguetes, porque un camioncito o un triciclo, o sea, son cosas que son aleaciones de diferentes tipos de plásticos y reciclar eso es un dolor de cabeza, es muy complejo. Y son cosas que están llegando por montones a tu casa en el cumpleaños, en un fin de semana cualquiera, en Navidad. Es como que, ya, señores, no hay más espacio aquí para esto. Y es cierto, o sea, ¿y qué haces con los juguetes que ya se dañaron? O sea, no, no hay reciclaje que valga. No, y es complejo, o sea, a mí una vez me hizo una pregunta una chica de Alemania, es que tú, ¿qué consideras qué tipo de desecho consideras que son las zapatillas que tienen lucecitas? Yo Wow. dije, plástico, en mi Sí, cabeza, girando porque no tenía idea. Es que pues es un residuo electrónico.
porque tiene componentes electrónicos dentro del mismo, que tienes que segregarlos y separarlos para poder darles un uso a los mismos de alguna u otra manera y el resto, pues, adiós. O sea que no es un proceso que está tampoco tan pulido, o sea, estamos haciendo lo mejor que podemos hasta el momento con las herramientas y el conocimiento que tenemos, pero tenemos espacio para seguir creciendo y seguir mejorando. Por Claro, y ahora, ahí sí te puedo decir que yo me quito el sombrero con los países nórdicos, con los holandeses, por ejemplo, que han trabajado un sistema económico de economía circular y que son pioneros en estos temas. Países como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, como Holanda, como tal, pues para mí son los países más avanzados en términos de reciclaje porque que lo viven en su día a día, o sea, lo crean, lo fomentan, lo incentivan desde pequeños hasta las empresas con todo lo que hacen y definitivamente es algo súper positivo y son los ejemplos a seguir, si me preguntas a mí. la verdad es que sí, tenemos mucho que aprender de esos países y no solamente en temas de reciclaje, sino en temas de educación, en temas de política, o sea, legislación, todo. La verdad es que sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Oye, Diego, la verdad es que yo me quedé sin preguntas y porque no las haya, sino porque quiero honrar tu tiempo también. Yo sé que ya hasta ahora es tiempo de familia, así que te agradezco muchísimo, o sea, infinito tu sabiduría, tu conocimiento y sobre todo tu disposición de estar aquí con nosotros compartiendo esto. Y más allá, o sea, esa visión, ese fueguito que se incendió dentro tuyo y te hizo fundar, o sea, Costa Recicla con el grupo de cofundadores. La verdad es que se los agradezco en nombre de Panamá porque creo que todos lo necesitábamos y crearon un movimiento o le dieron fuerza a un movimiento que lo estaba pidiendo a gritos. Y creo que es muy, muy valiosa la labor que han continuado haciendo por 10 años y ojalá podamos seguir apoyándolos a que sigan llevando ese mensaje que es tan crítico a más personas y más escuelas y sobre todo empezar por los niños, que ya si se siembra esa semilla cuando son niños a la edad de nosotros, ya va a ser un hábito 100%. Entonces, mil, mil, mil gracias. A ti, de verdad. Muchas gracias por eso y nada, gracias por seguir motivándome. Seguimos en contacto. Gracias a todos los que se unieron hoy. Espero que le hayan sacado mucho provecho a esta conversación, que seguro es la primera, pero no será la última. Así que, chao, que descansen. Bye bye. Bye.